Los códigos del poder. ¿Qué es el poder? ¿Y cómo se mueve este poder a través de códigos? ¿Cómo se mueve el poder y cómo se dispersa en una dinámica discursiva a través de las estructuras para poder ejercer una acción de dominio sobre las personas? Existen, de acuerdo con Foucault, de acuerdo con el análisis que hace Foucault, algunas categorías conceptuales en las que identificamos 7 principales para poder entender esta dinámica de movimiento del poder que atraviesa el cuerpo de las personas en un ejercicio de administración y dominación de la vida. Vamos a identificar la génesis del poder. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el origen de este poder? ¿Para qué? ¿Para qué surge? ¿Y en qué momento se requiere ejercer un poder? ¿Y cuál es su finalidad y cuál es su objetivo primario? La génesis no solo busca identificar el origen por el cual se va a ejercer un poder o un dominio específico, sino que también en qué momento se da o se dio la pauta inicial para un movimiento dialéctico de poder y de ejercicio de poder en una época y en una era determinada con un fin específico. ¿Para qué? Para entender cómo nace y cuáles fueron sus efectos y cómo se movió en el tiempo esa dinámica de poder en un ejercicio práctico y eficaz para controlar en algún momento de la historia una masa poblacional. Esto es lo que Foucault plantea como genealogía del saber, genealogía del poder. Más o menos así. En un segundo elemento es precisamente entender y comprender cómo se mueve en una dinámica específica estas relaciones de poder que dan precisamente origen al ejercicio de poder, o entender cuáles son los efectos, cómo se mueve la estructura táctica y operacional de poder y cuáles son los mecanismos que se utilizan para poder lograr el objetivo específico. Más o menos esa es la idea, entender en la dinámica cómo se mueven los dispositivos y cómo se integran estos dispositivos y cuál es el fin de estos dispositivos. Esa es en una siguiente visión, ¿no? La siguiente sería, en un tercer elemento, comprender cómo se integran estas estructuras de poder. Las estructuras, en un sentido estricto, vendrían siendo los elementos que integran el sistema, entendidas como dispositivos. O sea, debemos identificar en esta dinámica de poder cuáles son las estructuras que integran esta y que formalmente se reconocen entre sí para poder operar en esa dimensión estratégica como fuerzas que van a actuar para poder ejercer el poder de una manera sistemática y controlada por las estructuras. O sea, quiere decir, las estructuras no nada más implican instituciones, organizaciones, también integran discursos, también integran dispositivos tácticos y estratégicos de poder. Pueden ser edificios, recursos humanos, recursos económicos, infinidad de cosas que es lo que podríamos entender e identificar como las estructuras en tanto en el micro como en el macro para entender y comprender cómo es que se mueve el poder en una dinámica a través de estas estructuras de poder. Siguiente categoría, o la quinta categoría, la podemos identificar como los discursos de poder. Podríamos decir que de acuerdo con Foucault, el discurso construye la realidad. Recordemos que Foucault plantea que el discurso se mueve precisamente a través de una red diversificada, a través de instituciones. El discurso para Foucault, más bien el poder para Foucault, se mueve discursivamente a través de una red, de esta red de relaciones de poder. Entonces, si nosotros lo analizamos brevemente, el discurso es una de las principales categorías de poder porque permite construir lo que es verdad, permite administrar el saber en el sentido de que no todos pueden saber algo. ¿Por qué? Porque el poder se ejerce de manera unilateral. Y no es el poder, de acuerdo con Foucault y de acuerdo a los que plantean muchos autores, el poder no es para todos. Entonces, el discurso permite administrar y controlar el saber, así como también te permite administrar y controlar la realidad. Define lo que es real. Hay uno de los libros que tienen
origen en el pensamiento de Foucault, que se llama microfísica del poder, en donde nos plantea precisamente que el poder construye esta realidad, condiciona al sujeto, rompe con la historia y el saber del sujeto, construye saberes históricos, permite precisamente someter saberes y construye y condiciona la personalidad y la realidad del sujeto. Por eso podríamos identificar al discurso como el elemento esencial y primordial en el que se mueve el poder a través tanto de las estructuras, en una dinámica concreta, a través de mecanismos y dispositivos en todas sus estructuras. En este siguiente elemento vamos a identificar el dispositivo, los dispositivos de poder. Bueno, un dispositivo, de acuerdo con el pensamiento y la explicación o la visión de Michel Foucault, es una red heterogénea que se integra de diferentes mecanismos para cumplir un fin específico en situaciones de emergencia. Los dispositivos los va a dividir Foucault en dos: dispositivos de seguridad y dispositivos disciplinarios. Los dispositivos de seguridad se dirigen a controlar el macro social y los dispositivos disciplinarios se dirigen a controlar al sujeto en lo particular. Pone como ejemplos, dos ejemplos importantes. En los dispositivos de seguridad vamos a encontrar la cárcel, vamos a encontrar el hospital o la clínica y vamos a encontrar la escuela, la universidad. Estos tres ejemplos los plantea para que podamos entender cómo el dispositivo funciona como mecanismo estratégico y táctico de poder, no solo para controlar en situaciones de emergencia algo concreto y específico, sino que también sirve para controlar al sujeto, administrar los saberes del sujeto, controlar y normalizar al sujeto y también segregar. En este sentido, Foucault es muy práctico y concreto en señalar que estos dispositivos administran la vida de las personas, tanto en lo colectivo como en lo individual. El sexto elemento y séptimo, porque los vamos a fusionar, primero son las tecnologías de poder. Las tecnologías del poder son saberes, y estos saberes, como ya lo vimos en la categoría anterior, son los que permiten construir lo que es verdad y lo que es real. Entonces, el saber debemos de entenderlo como una tecnología de poder que nos permite construir una verdad, construir una realidad, pero además es lo que nos permite construir y diseñar los dispositivos como mecanismos tácticos y estratégicos de control social o de control en un sentido amplio de ejercicio de poder. Y es aquí donde identificamos precisamente la última categoría conceptual, que son las tácticas y técnicas de dominación. Estas tácticas y técnicas de dominación son precisamente las estrategias que se van a desplegar y que van a precisamente construir los diversos dispositivos y mecanismos y las tecnologías y definen las tecnologías que se van a utilizar para ejercer el poder. En este análisis que hacemos de las categorías conceptuales, podemos identificar, en esencia, cuáles son los códigos del poder que se utilizan para ejercer una dominación direccionada a administrar la vida de las personas en una doble dimensión de lo que ya hemos platicado anteriormente. Recordemos, Hegel plantea un poder ejercido a través de una estructura monolítica y por el otro lado Foucault plantea el ejercicio de poder desplegado a través de una red diversificada de relaciones discursivas. Por lo tanto, los códigos del poder se mueven en dos dimensiones. Primero, una monolítica para controlar al sujeto desde una perspectiva jerárquica, y la otra se mueve el poder dimensionalmente a través de las relaciones en un sentido masivo. Recordemos, la masa controla lo particular o lo individual. Es interesantísimo entender cómo se mueven los códigos del poder, pero para poder entenderlos y comprenderlos, sígueme y seguiremos hablando de poder. Mi nombre es Martín Saucedo y te invito a que me ayudes a descifrar en estas categorías conceptuales la dialéctica multidimensional, que ya lo hemos visto bidimensionalmente, pero hay una dialéctica multidimensional que podríamos identificar si analizamos los códigos del poder, para entender cómo es que el poder atraviesa al sujeto a través de la mente, pero no nada más de la mente, define su conocimiento, define su saber, pero también construye realidades. Sígueme para poder entender el poder. Esto es Minuto y Medio.